¿Sabe usted cuánto vale un hombre? El mundo moderno nos dice que un hombre vale por su velocidad, por lo rápido que produce, por lo nuevo de sus herramientas. Pero la madera, querida audiencia, la madera sabe que eso es mentira. La madera sabe que la verdadera maestría no está en la fuerza, sino en la paciencia, y que la verdadera sabiduría no tiene edad. Esta es la historia de don Mateo Vargas, un hombre de 72 años, un maestro carpintero de Oaxaca, un hombre cuyas manos han aprendido a hablar con la madera durante más de 60 años, pero el mundo moderno, en la figura de su joven patrón, Ricardo Montoya, decidió que esas manos ya no servían, que eran lentas, que eran obsoletas, y en medio de la obra, frente a todos, Ricardo lo humilló, le gritó con ese desprecio que solo da la soberbia de la juventud: «Usted ya no sirve, ya no tiene fuerza, ya estás viejo para trabajar». ¡Qué golpe, por Dios! Ser echado como un traste viejo. Don Mateo sintió que su vida se acababa. Se fue a su casa a guardar sus herramientas, creyendo que el mundo ya no lo necesitaba. Lo que ese joven patrón arrogante no sabía, lo que nadie en Oaxaca sabía, era que el destino estaba a punto de darle una lesión, porque la catedral, el corazón de la ciudad, se estaba cayendo. Su altar de oro, una joya del pasado, se estaba partiendo en dos. Y las máquinas modernas de Ricardo Montoya, las que habían reemplazado a don Mateo, solo la habían empeorado. Y ahora, la única persona en todo México que podía salvar ese altar, la única persona que conocía el secreto zapoteca perdido para hacer que la madera bailara con los temblores, no era un ingeniero de la capital, era ese mismo viejo al que habían llamado inútil. Es una historia terrible, ¿no cree usted? La arrogancia de la juventud contra la sabiduría de los siglos. Nos daría una alegría inmensa saber hasta dónde llega el eco de esta historia de dignidad y madera. Por favor, con todo cariño, escríbanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos hace usted el favor de acompañarnos. El sol de Oaxaca pegaba fuerte en la obra. Era un mundo de ruido y polvo. El beset agudo de las sierras eléctricas cortando metal, el pac, pac, pac de las pistolas de clavos y el grito constante de los albañiles. Era un mundo de prisa, y en medio de ese infierno de ruido había una isla de silencio. Era don Mateo Vargas. No estaba en el andamio principal. A él lo tenían en un rincón, trabajando en los acabados de madera de la oficina principal. Los arquitectos habían pedido un toque rústico, y mientras los jóvenes ensamblaban marcos de aluminio en 10 minutos, don Mateo llevaba 2 días tallando una sola viga de caoba. No usaba máquinas eléctricas ruidosas. Usaba su cepillo de mano, una herramienta de madera oscura, tan vieja como él, que había sido de su padre, y el sonido de su cepillo no era un grito, era un susurro, un sh, sh, que sacaba virutas perfectas, delgadas como el papel de seda. Sus manos, esas manos gruesas y callosas, se movían con una lentitud que era pura precisión. Cada corte, cada ensamblaje era perfecto. Los jóvenes lo respetaban, sí, pero lo veían con lástima. «Ahí está el maestro», decían. «¡Qué paciencia! Pero, qué lento». Esa mañana, el diablo llegó a la obra. Una camioneta blanca, impecable, de llantas anchas que nunca habían tocado lodo, frenó en la entrada. De ella bajó Ricardo Montoya, 35 años, lentes de sol caros, una camisa polo tan blanca que lastimaba los ojos, y una tableta en la mano. Era el heredero de la constructora, el joven patrón que había modernizado todo. No saludó a nadie. Caminó por la obra como un general inspeccionando un cuartel que no le gustaba. «¿Por qué sigue ese cascajo ahí?», gritó, señalando unos adobes viejos. «¿Por qué esta pared no está terminada?». Los trabajadores jóvenes se pusieron nerviosos, acelerando el ritmo, cometiendo errores.
El ruido de las máquinas se duplicó. Y entonces, Ricardo escuchó el silencio, escuchó el shh, shh del cepillo de don Mateo, y su rostro ya molesto se descompuso por la rabia. Caminó con pasos rápidos hasta el rincón del carpintero. Vio a don Mateo concentrado, dándole el acabado final a la viga. «¡Vargas!», ladró Ricardo. Don Mateo se sobresaltó. Casi se corta. Se giró quitándose el sombrero de palma. «Buenos días, patrón Ricardo. Ya casi termino la...» «¿Terminar?», lo interrumpió Ricardo. «¿Sabe cuánto tiempo lleva usted terminando este pedazo de madera? 3 días. 3. ¿Sabe cuántos marcos de aluminio instalan mis hombres en 3 días? 50. Pero, patrón», dijo Mateo con su voz pausada, «esto es caoba. Es un ensamble de cola de Milano. Esto es para que dure 100 años. «Yo no necesito 100 años», gritó Ricardo. «Yo necesito entregar esta obra el viernes. Usted y sus métodos arcaicos me están costando dinero». Ricardo estaba furioso. No solo por el tiempo. Estaba furioso porque la calma del viejo, su precisión, su silencio, le parecían un insulto a su mundo de velocidad y ruido, y decidió hacer un ejemplo de él. «Oigan todos», gritó al resto de la obra. «Vengan acá, rápido». Las sierras se callaron. Los martillos neumáticos se detuvieron. El silencio que cayó fue pesado, lleno de polvo. Unos 20 trabajadores, jóvenes, sudorosos, rodearon la escena. Vieron a Ricardo, rojo de furia, y a don Mateo, pálido, con el cepillo en la mano. «Quiero que vean esto», dijo Ricardo señalando a don Mateo como si fuera un animal de circo. «Quiero que vean lo que ya no quiero en mi compañía». Se paró frente al anciano. Lo miró de arriba abajo. Miró sus manos viejas. Miró su ropa gastada. «Mire sus manos, Vargas», le dijo con un desprecio que cortaba el aire. «Ya tiemblan, ya no tiene pulso para esto, usted ya no tiene fuerza». Y entonces soltó el veneno. Soltó la frase que mataría el alma del viejo maestro. «Usted ya no sirve para este mundo, ya estás viejo para trabajar». ¡Qué golpe, querida audiencia! ¡Qué humillación! Decirle eso a un hombre que había dedicado 60 años de su vida a ese oficio, y decirlo frente a todos. Don Mateo sintió que el mundo se le venía encima. El calor de la vergüenza le subió por el cuello. Miró sus manos. ¿Temblaban? Sí, temblaban un poco por la edad, pero no por la falta de pulso. Temblaban de rabia, de impotencia. «Patrón», susurró, «no me haga esto». «Patrón, nada», lo cortó Ricardo. «Está despedido. Recoja sus herramientas viejas y lárguese. Vaya a la oficina por su liquidación. Le estoy pagando por irse. No quiero más reliquias en mi obra. Quiero máquinas. Quiero velocidad». Ricardo se dio media vuelta. «Y ustedes», les gritó a los demás, «a trabajar. El que baje el ritmo se va con el abuelo». Los trabajadores jóvenes no se rieron. No pudieron. La crueldad había sido demasiada. Bajaron la mirada, avergonzados, y volvieron a sus máquinas ruidosas, dejando a don Mateo solo en el centro del huracán. Esa caminata, desde la obra hasta la oficina, fue la más larga en la vida de don Mateo. Tuvo que cruzar todo el patio, con sus herramientas en una caja de cartón, mientras los jóvenes lo miraban de reojo, sin atreverse a decirle adiós. Le dieron su cheque, un par de billetes arrugados, y salió a la calle. Eran las 11 de la mañana. El sol estaba en lo más alto, y don Mateo Vargas, por primera vez en 60 años, no tenía a dónde ir. Estaba desempleado, estaba obsoleto. Llegó a su casa. Su esposa, una mujer buena que también sentía los años, lo vio entrar. «¿Mateo? ¿Tan temprano? ¿Qué pasó?». Él no pudo contestar. Solo negó con la cabeza y se fue directo a su taller, al fondo del patio. Su nieto, Miguel, un muchacho de 12 años que lo adoraba, salió corriendo de la casa. «Abuelo, qué bueno que llegaste.
¿Me enseñas a usar el serrucho de 2 manos? Me prometiste. Don Mateo se detuvo en la puerta del taller, miró al niño, y no pudo sostenerle la mirada. Hoy no, mijo, dijo, y su voz sonó hueca. Hoy el abuelo está cansado. El niño vio la caja de cartón, vio las herramientas. ¿Por qué traes las herramientas, abuelo? ¿Se acabó la obra? Sí, mijo, mintió Mateo, se acabó la obra. Entró a su taller, su santuario. El lugar olía a cedro, a pino y a copal. Olía a una vida de trabajo. Y don Mateo sintió que se ahogaba. Se sintió inútil. Durante los días siguientes, la humillación se hizo más profunda. Con su ropa limpia, salió a buscar trabajo. Pero el mundo le cerró las puertas. Fue a otra constructora. Maestro Vargas, qué milagro, le dijo el ingeniero. Pero, ¿a sus 72? No, maestro, el seguro no me lo permite. Es un riesgo. Fue a una carpintería moderna, de esas que hacen cocinas. El dueño, un joven, miró sus manos. Lo siento, don Mateo. Aquí ya no usamos madera de verdad, pura melamina. Se arma con taladro. Ya no necesitamos maestros, necesitamos armadores rápidos. Nadie quería a un carpintero de 72 años. Ricardo tenía razón, ya estaba viejo, ya no servía. Esa tarde, derrotado, don Mateo regresó a su taller. Abrió el baúl de madera donde guardaba las cosas de su padre y tomó una decisión que le rompió el alma. Comenzó a guardar sus herramientas. Tomó su cepillo de mano, el que le dio su abuelo, lo limpió, lo envolvió con amor en un trapo aceitado para que no se oxidara la hoja, y lo puso en el fondo del baúl. Tomó sus formones, esos con los que hacía los ensambles perfectos, los limpió, los guardó. El serrucho de costilla, el mazo de madera, la garlopa. Una por una, cada herramienta, cada pedazo de su vida fue guardado en ese ataúd de madera. Era un entierro. Estaba enterrando al carpintero. Estaba aceptando su derrota. Cuando solo quedaba el taller vacío, cerró la tapa del baúl. El sonido fue sordo, final. Se sentó sobre el baúl, en la penumbra de su taller, y el hombre de 72 años, el maestro carpintero, se cubrió la cara con sus manos callosas y lloró en silencio. Los días que siguieron a la humillación fueron los más oscuros en la vida de don Mateo Vargas. El hombre que se había levantado antes que el sol por 60 años, ahora no encontraba motivos para levantarse de la cama. La casa, que antes olía a café y a madera de cedro, ahora olía a un silencio pesado, el silencio de un hombre que ya no se siente hombre, que ya no se siente útil. Don Mateo se la pasaba sentado en una mecedora en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Sus manos, esas manos de artesano que siempre necesitaban estar creando, ahora descansaban sobre sus rodillas, quietas, vacías, muertas. Mateo, por el amor de Dios, come algo, le decía su esposa con la voz llena de preocupación. No te dejes morir así. ¿Morir? Ya estoy muerto, vieja, le respondió él un día con la voz hueca. Ese muchacho tenía razón. Ya estoy viejo. El mundo ya no necesita mis manos. Ahora todo es rápido, todo es máquina. El taller, su santuario, permanecía cerrado. El baúl donde había enterrado sus herramientas estaba cubierto de polvo. Su nieto, Miguel, lo miraba con una tristeza infinita. Su héroe, el gigante que podía hacer magia con un pedazo de madera, ahora era un anciano frágil, encorvado por el peso de una sola palabra: obsoleto. Un día, el niño, en un intento desesperado por despertar a su abuelo, se escabulló al taller. El baúl principal estaba cerrado, pero en una repisa quedaban algunas herramientas menores. El niño tomó un serrucho pequeño y un pedazo de vino. Yo le voy a demostrar al abuelo, pensó. Yo también puedo. Puso la madera en el banco de trabajo. Trató de imitar a su abuelo, pero el serrucho se le atoró. Hizo fuerza, pero la hoja se dobló. Frustrado, tomó un formón y un mazo, tratando de hacer una de esas uniones que le había visto hacer.
pero la herramienta era muy filosa, su mano muy pequeña. El formón se resbaló. ¡Ay!, gritó el niño, mientras la sangre brotaba de su pulgar. El grito de dolor fue lo único que pudo sacar a don Mateo de su letargo. Corrió al taller más rápido de lo que había corrido en años. Vio al niño llorando, la sangre, la herramienta en el suelo, pero no hubo regaño. Don Mateo solo sintió una ola de tristeza profunda. Levantó al niño, lo llevó a la casa para que su abuela lo curara, y luego regresó al taller. Miró las herramientas con las que su nieto se había lastimado. Tomó el serrucho, lo enderezó. Tomó el formón, lo limpió, y uno por uno los guardó en el baúl. Y esta vez le puso un candado. No solo se había retirado él, le había cerrado la puerta al futuro. La sabiduría de los Vargas, ese don de la madera, moriría con él. Y mientras esa tragedia silenciosa ocurría en una humilde casa de adobe, una tragedia mucho más grande, una tragedia pública y escandalosa, estaba ocurriendo en el corazón de Oaxaca, en la catedral, el orgullo de la ciudad, el magnífico altar de los reyes del siglo XVII, una joya de madera tallada y hoja de oro, se estaba partiendo en dos, y la responsable de salvarlo, la doctora Elena Solis, curadora en jefe del proyecto, estaba en medio de una crisis nerviosa. Era una mujer académica, elegante, de unos 50 años, que amaba esa catedral más que a su propia vida, y la estaba viendo morir. ¿Y saben quién era el culpable de esa muerte, querida audiencia? El mismo Ricardo Montoya, el joven patrón que había despedido a don Mateo. Hacía unos meses, la constructora de Ricardo había ganado la licitación para modernizar y estabilizar el altar, y ahora la doctora Solis estaba en una reunión de emergencia con él, y estaba furiosa. «Licenciado Montoya, se lo advertí», decía ella, y su voz, usualmente serena, temblaba de rabia. «Le dije que su método era una barbaridad». Ricardo Montoya, con su misma camisa polo blanca y su sonrisa soberbia, intentaba defenderse. «Doctora, por favor, un poco de calma. Mi gente usó la mejor tecnología. Usamos resinas epóxicas de grado industrial. Usamos soportes de acero inoxidable. Ese altar no se iba a mover ni 1 milímetro». «Exactamente», gritó la doctora Solis, golpeando la mesa. «Ese es el problema. Usted es un constructor, no un restaurador. No entiende la madera». «La madera está viva, licenciado», le explicó como si hablara con un niño terco. «Tiene 300 años, pero respira, se expande con el calor de Oaxaca, se contrae con la humedad de la noche, necesita moverse, necesita bailar, como decían los antiguos». Y usted lo acusó. Usted la metió en un corsé, la ahogó en resina de plástico y la amarró con abrazaderas de acero. Y la madera, al no poder respirar, al no poder moverse, se está partiendo, se está rajando. Usted no la estabilizó, licenciado. Usted la está estrangulando. El rostro de Ricardo se puso rojo. ¿Una mujer, una académica, le estaba diciendo cómo hacer su trabajo? «Doctora, con todo respeto», dijo, «creo que usted exagera. Es un problema de humedad, no de mi técnica. Lo arreglaremos». «¿Arreglarlo? ¿Cómo?», preguntó ella. «Con más tecnología, por supuesto», dijo él. «Mis ingenieros ya tienen un plan. Vamos a inyectar una nueva resina selladora en las grietas y pondremos unos tensores de acero internos. Lo dejaremos sólido como una roca». La doctora Solis sintió que se desmayaba. «No, eso la va a matar, la va a reventar por dentro. Le prohíbo que toque ese altar». Pero Ricardo rió. «Doctora, con todo respeto, usted es la curadora del museo. Mi contrato es con la diócesis, y el obispo confía en mi trabajo. Ahora, si me permite, tengo una obra de arte que salvar». Y sin hacerle caso, Ricardo Montoya, en un acto de soberbia criminal, mandó a sus hombres a reparar su error, con más error. 2 días después, en el silencio de la noche,
Se oyó un crujido largo, seco, como el de un hueso viejo rompiéndose. Una de las columnas principales del altar, una pieza de cedro tallada en el año 1690, se había partido por la mitad. La resina y el acero la habían reventado. El desastre era total. El obispo, horrorizado, tuvo que hacer lo impensable. Mandó cerrar el altar mayor. Por primera vez en 300 años, la catedral de Oaxaca estaba herida de muerte. La noticia salió en todos los periódicos. Desastre en la restauración de la catedral. Constructora moderna destruye patrimonio. Ricardo Montoya estaba en el centro de un escándalo que amenazaba con destruir la reputación de su compañía. Y la doctora Elena Solis, ella estaba sentada sola, en Mindodesí, una banca de la iglesia vacía, llorando frente a la obra de arte muerta. Sabía que la tecnología moderna había fracasado. Sabía que necesitaba un milagro, o un maestro de los de antes. Mientras don Mateo Vargas se ahogaba en esa depresión silenciosa, sintiéndose obsoleto, la doctora Elena Solis vivía su propia pesadilla. El desastre en la catedral de Oaxaca era total. El altar, estrangulado por el acero y la resina de Ricardo Montoya, se estaba muriendo. El obispo había cerrado la iglesia al público y la prensa nacional estaba destrozando a Ricardo. Sí, pero también a ella, a la curadora que había permitido la modernización fallida. La doctora Solis estaba desesperada. La tecnología había fracasado. Los ingenieros de la capital se encogían de hombros. El altar, una joya del siglo XVII, iba a colapsar. En la soledad de su oficina, rodeada de libros que ya no tenían respuestas, hizo lo único que le quedaba. Buscó en el pasado. Se hundió en el archivo diocesano, un cuarto frío y polvoriento en el sótano del obispado, un lugar que olía a papel viejo y a tiempo detenido. Pasó 2 días enteros leyendo los registros de la construcción original, viejos libros forrados en piel con la tinta de los frailes españoles. Buscaba una pista, un milagro, y lo encontró. Lo encontró en un diario de 1714. Un fraile anónimo había registrado un terremoto devastador. La tierra se sacudió con la furia de Dios, escribió el fraile. La cúpula nueva se rajó, los muros de cal y canto cayeron, pero el altar mayor, el altar por obra del Espíritu Santo, permaneció de pie, intacto. La doctora Solis sintió un escalofrío. ¿Por qué? ¿Por qué el altar no cayó? Siguió leyendo, y encontró una nota al margen, una nota casi borrada, escrita con otra letra, una letra más enojada. El fraile se quejaba de los artesanos indígenas. Estos artesanos zapotecas, escribió el fraile, son tercos, se niegan a usar el clavo de hierro, se niegan a usar el pegamento de cola, insisten en... y sus métodos paganos, unen la madera con unos ensambles que llaman el baile del temblor, una locura que solo ellos entienden. El baile del temblor, una junta sísmica de madera, una técnica que permitía que la estructura bailara con el terremoto en lugar de resistirlo. Eso era. Los constructores originales, los artesanos zapotecas, habían diseñado el altar para sobrevivir a los temblores de Oaxaca, y Ricardo Montoya, con su acero, había corregido al genio. La doctora Solis buscó con manos temblorosas el registro de pago de los artesanos, y allí estaba el nombre del maestro carpintero principal, el que firmó el contrato con el obispo en 1680. Un solo apellido, Vargas. Vargas, el hilo, tenía un hilo. Dejó el archivo y empezó la cacería. Rastreó el apellido Vargas a través de los siglos. Gremio de Carpinteros de Oaxaca, 1750. Vargas, ebanista. Registro civil, 1880. Vargas, fabricante de altares. Registro, 1940. Vargas, maestro carpintero. La línea de sangre, la sabiduría, seguía viva.
Y entonces el hilo la llevó al presente. Buscó en los registros modernos y lo encontró. Vargas, Mateo. Domicilio, calle de las Flores, San Sebastián Tutla. Y junto a su nombre, en el registro de la constructora de Ricardo Montoya, una palabra: liquidado, despedido. El hombre que había despedido Ricardo era el descendiente directo del maestro que había construido el altar. La doctora Solis no lo pensó. Tomó su auto y condujo. Dejó la ciudad de Cantera Verde y se metió en las calles de polvo. Llegó a la humilde casa de adobe. Vio el taller cerrado con candado y lo vio a él. Vio a don Mateo Vargas, pero no vio a un maestro. Vio a un anciano sentado en una mecedora, con la mirada perdida, la ropa sucia de desánimo. Vio a un hombre roto. ¿Don Mateo Vargas?, dijo ella, acercándose con respeto. Él la miró sin verla. ¿Qué se le ofrece, señora? Si busca trabajo ya no hago. No, don Mateo, dijo ella, y su voz temblaba de emoción. No vengo a darle trabajo. Vengo a pedirle ayuda. Soy la doctora Elena Solis, la curadora de la catedral. La catedral, susurró él. Qué lástima lo que le hizo ese muchacho. Don Mateo, dijo ella casi suplicando. Usted es el único que puede salvarla. Sus ancestros, la técnica zapoteca, la junta sísmica. Don Mateo la miró, y por primera vez en semanas algo se movió en sus ojos. Pero no fue esperanza, fue burla, una risa seca, amarga. ¿Técnica zapoteca? ¿Yo?, rió él. Señora, usted está equivocada. Yo solo soy un viejo carpintero, un viejo al que corrieron por lento, un viejo que ya no sirve. No, insistió ella. Sí, dijo él, y su voz se quebró. Mis manos tiemblan, ya no tengo pulso. Vaya a ver al licenciado Montoya. Él es el de la tecnología, él es el del futuro. Yo ya estoy muerto, déjeme en paz. Y le dio la espalda. El rechazo fue total. La humillación de Ricardo había sido más fuerte que la historia. Don Mateo estaba quebrado. La doctora Solis sintió que el mundo se le venía encima. Su última esperanza, el último maestro, era un hombre roto. Pero ella era una mujer de Oaxaca. Era terca. No aceptó el no. Esa noche regresó. Eran las 10 de la noche. Don Mateo estaba sentado en la oscuridad de su porche. El auto de la doctora Solis se detuvo frente a su casa. Súbase, don Mateo, le dijo ella. Ya le dije que se fuera. No le pido que trabaje, le pido que venga a verla, insistió ella. Solo a verla, como maestro, a despedirse de ella, porque se va a caer, y usted y yo seremos los últimos en verla de pie. Esa palabra, despedirse, tocó el corazón del carpintero. Sin decir nada se puso el sombrero y subió al auto. Condujeron en silencio. Llegaron a la catedral. Estaba cerrada, oscura. La doctora Solis abrió la reja lateral con una llave antigua. El sonido del metal rechinando hizo eco en la plaza vacía. Entraron. El aire adentro era frío y olía a polvo de yeso y a madera rota. No pise aquí, le dijo ella, iluminando con una lámpara de trabajo. Hay escombros. Caminaron por la nave central, oscura, y llegaron al altar mayor. Dios mío, fue lo único que pudo susurrar don Mateo. La doctora Solis encendió el reflector principal, y la herida se reveló. Era peor de lo que decían los periódicos. La gran columna de madera tallada estaba partida. La resina plástica de Ricardo chorreaba, brillando como una baba obscena. Y la abrazadera de acero, esa que debía salvarla, estaba hundida en la madera, apretándola, estrangulándola. Era una escena de tortura. Don Mateo se quedó paralizado. Vio el desastre, vio la soberbia del acero contra la nobleza de la madera. Lo mató, susurró. Sí, dijo Elena, y se va a caer. El dictamen dice que tenemos una semana. Don Mateo, como en un trance, se acercó. Ignoró las cintas de peligro. Se agachó.
Y entonces, querida audiencia, hizo lo que solo un maestro hace: tocó la madera, puso su mano callosa, esa mano vieja, sobre la herida, y la tocó, la acarició, y sus ojos, esos ojos que habían estado muertos por semanas, se abrieron de golpe, se llenaron de luz, de una luz de reconocimiento. No estaba tocando una columna, estaba tocando el trabajo de su tatarabuelo. Reconoció el corte, reconoció el bisel, reconoció la veta de la madera que solo su familia sabía cómo curar. Era la firma de los Vargas. Y entonces su mano tocó el acero frío que Ricardo había puesto, y su rostro se llenó de una furia sagrada. «Tontos», murmuró, y su voz retumbó en la catedral vacía. «Son unos tontos». Se giró hacia la doctora Solis, y ya no era el viejo roto, era el maestro. «Lo hicieron todo mal, doctora», le dijo, y sus manos temblaban, pero ahora de coraje, no de edad. «El acero no respira, el acero es soberbio, el acero no sabe bailar», señaló la madera. «Pero la madera sí, la madera está viva, necesita moverse con la tierra, necesita respirar». Y con sus dedos empezó a rascar la resina plástica que cubría la unión. «Original, mire», dijo. «Aquí está, el ensamble de mi gente, la Junta Zapoteca». La doctora Solis contuvo la respiración. «¿Puede?», susurró ella. «Puede salvarlo, maestro». Don Mateo Vargas miró el desastre de Ricardo Montoya, miró la obra de arte de su ancestro y miró sus propias manos. «Esto no lo mató el tiempo, doctora», dijo. «Esto lo mató la prisa». Se enderezó, y el hombre de 72 años, el obsoleto, el viejo, pareció medir 3 metros. «Dígale al obispo», ordenó, «que saque esta basura de fierro de aquí, y dígale a mi nieto que saque mis herramientas del baúl. Tenemos trabajo que hacer». ¡Qué momento, por Dios! El maestro había vuelto. El hombre que creían acabado iba a construir lo imposible. Si usted también sintió esa emoción, si usted cree que la sabiduría de este hombre no tiene edad, le pedimos que nos regale un me gusta, esa manita arriba, para saber que apoya la misión de don Mateo. La catedral de Oaxaca, que había sido cerrada en 1900, desgracia, se convirtió en el taller más sagrado y silencioso del mundo. Por orden de la doctora Elena Solis, el altar fue cubierto con mantas blancas, como un paciente en cirugía. El ruido del mundo se quedó afuera. Lo primero fue la limpieza. Don Mateo, con una reverencia que dolía, comenzó la tarea más difícil: sacar el veneno. Tuvo que cortar, con un cuidado infinito, el acero inoxidable que Ricardo Montoya había atornillado en la madera de 300 años. Tuvo que raspar, milímetro a milímetro, esa resina epóxica, ese plástico moderno que había ahogado la madera. Era un trabajo lento, doloroso. Por cada pedazo de acero que sacaba, la madera soltaba un crujido, como un suspiro de alivio, pero también dejaba ver la herida horrible que el progreso había causado, y en esa tarea don Mateo no estaba solo. Al día siguiente, su nieto Miguel, con los ojos brillantes de quien ha recuperado a su héroe, llegó a la catedral. No llegó con las manos vacías, traía, con un orgullo que no le cabía en el pecho, el gran baúl de madera, el baúl que don Mateo había cerrado con candado, creyendo que su vida había terminado. «Se te olvidó esto, abuelo», le dijo el niño, con una sonrisa tímida. Don Mateo miró el baúl, y por primera vez en semanas sonrió. Puso su mano callosa sobre la cabeza del niño. «No, mijo, no se me olvidó. Estaba esperando al ayudante». Y así, en el silencio de la iglesia vacía, Miguel se convirtió oficialmente en su aprendiz. El legado de los Vargas, esa sabiduría que casi se entierra, había encontrado un nuevo corazón. Don Mateo le enseñó a oler la madera. «Mira, mijo, este es cedro rojo, huele a Dios. Es fuerte, pero noble. A él no se le grita, se le pide».
Le enseñó a leer la veta. La veta es el camino, Miguel. Es el río de la vida del árbol. Nunca cortes contra el río, o la madera se te rajará. Siempre a favor. Mientras el maestro enseñaba y el aprendiz aprendía, el mundo exterior, por supuesto, explotó. La noticia corrió como pólvora. Un anciano carpintero, despedido por Montoya, había sido contratado por la diócesis para arreglar el desastre que el propio Montoya causó. Era un escándalo delicioso. La prensa local rodeó la catedral. Los reporteros buscaban la historia del maestro artesano, del sabio misterioso que conocía técnicas perdidas. La doctora Solis, convertida en una leona guardiana, no los dejaba pasar. El maestro está trabajando, decía, y su trabajo requiere silencio. Pero esta atención mediática tuvo un efecto terrible. Llegó a oídos de Ricardo Montoya. Ricardo estaba en su oficina moderna, viendo cómo el escándalo de su falla en la catedral amenazaba con costarle millones en contratos. Y ahora, esto. El viejo que había despedido era el héroe, lo estaban humillando. La prensa lo estaba pintando como un genio. La soberbia de Ricardo se convirtió en un odio frío. No podía permitir que ese viejo ganara. No podía dejar que ese carpintero obsoleto tuviera éxito donde su tecnología había fallado. Y comenzó la campaña para desacreditarlo. No podía atacar a la iglesia, pero podía atacar al hombre. Llamó a un columnista amigo, uno de esos que escriben de negocios y sociedad, y le filtró una historia. «Es un peligro, Enrique», le dijo por teléfono. La diócesis, en su desesperación, contrató a un hombre de 72 años, un hombre al que yo tuve que despedir por su pulso tembloroso. Sus manos tiemblan. Es senil. Al día siguiente, la columna salió. ¿Patrimonio en riesgo? La diócesis confía una joya del siglo XVII a un carpintero senil. Ricardo no paró ahí. Envió una carta oficial al Comité de Patrimonio firmada por sus ingenieros. Advertimos, decía la carta, que el uso de técnicas ancestrales sin supervisión estructural moderna es una negligencia. Ese hombre va a usar madera y pegamento casero. El altar se va a colapsar por completo. Exigimos que se detenga esta locura antes de que destruya nuestro patrimonio. La presión era inmensa. El obispo llamó a la doctora Solis, nervioso. ¿Está segura de esto, doctora? Me dicen que el hombre tiembla, que está senil. Está viejo, sí, respondió ella con firmeza. Pero su sabiduría es más fuerte que todo el acero de Montoya. Déjelo trabajar. Pero la duda, querida audiencia, la duda es un veneno. Y había llegado al único lugar donde podía hacer daño, al corazón de don Mateo. Llegó la noche más difícil, la noche de la crisis final. El altar estaba casi listo. Habían reemplazado las piezas rotas, habían curado la madera. Solo faltaba una cosa, la pieza clave, la columna principal que Ricardo había partido en dos. Don Mateo tenía que unir la nueva pieza de cedro con la base original de 300 años, y tenía que hacerlo usando la junta sísmica, ese ensamble zapoteca que no usaba un solo clavo, ni una gota de pegamento moderno. Era una unión de madera contra madera, tan compleja, tan perfecta, que se entrelazaba como dedos y se apretaba con la propia gravedad. Era la prueba imposible. Estaban solos en la catedral, don Mateo y su nieto Miguel. Eran las 3 de la madrugada. El silencio era total, roto solo por el zumbido de la lámpara de trabajo. Don Mateo estaba cansado, estaba agotado. Le dolía la espalda, le dolían las rodillas, y sus manos, después de 3 días de trabajo intenso, estaban temblando. Tomó el formón más fino para empezar el corte de la junta, apoyó la hoja en la madera, y la hoja bailó. El temblor de su mano arruinó la línea. «No», susurró. Lo intentó de nuevo, respiró hondo. «Calma, Mateo, calma». Puso el formón. Y otra vez, el temblor. Se sentó en el suelo frío del altar,
y se miró las manos. Esas manos que habían sido su orgullo. Y la voz de Ricardo Montoya, esa voz cruel de la humillación, regresó a su cabeza. Ya tiemblan. Ya estás viejo para trabajar. Obsoleto. Y por primera vez, don Mateo le creyó. Tenía razón. Estaba viejo. El pulso se le había ido. Había aceptado una tarea que ya no podía cumplir. Iba a fallarle a la doctora Solis, iba a fallarle a sus ancestros, iba a convertirse en la burla de Ricardo Montoya para siempre. La crisis de confianza lo rompió. «No puedo, mijo», le dijo a su nieto, y su voz era la de un hombre derrotado. Tu abuelo ya no puede. Tenía razón ese hombre. Ya estoy roto». Miguel, su nieto, vio a su héroe derrumbarse, y el niño sintió una rabia que no era de niño. «No, abuelo, no es verdad. Pásame el baúl», dijo Mateo. «Voy a guardar». El niño, llorando de frustración, no le pasó el baúl. Abrió la caja de herramientas antiguas, la que casi no usaban, la que tenía las herramientas del abuelo de su abuelo. Empezó a sacar las cosas con rabia. «¡No te vas a rendir! ¡No!». Y en su coraje, una herramienta cayó al suelo con un ruido metálico suave. Era una herramienta rara, una gubia, un formón curvo, con un mango de madera de zapote, tan oscuro y pulido por el sudor de generaciones que parecía de piedra. Una herramienta que don Mateo no había usado en 30 años. El anciano la recogió del suelo, y en el momento en que su mano callosa tocó ese mango, el mundo se detuvo. La herramienta encajaba en su palma. No, era parte de su palma, y el temblor de su mano pareció calmarse, absorbido por la madera vieja. Y entonces tuvo la epifanía. Recordó a su abuelo enseñándole a usar esa misma gubia. «No, Mateo», le decía la voz de su abuelo en la memoria. «No trates de cortar recto. El árbol no es recto, la madera es redonda, el corazón del árbol es curvo. No pelees con la veta, mijo. Síguela, sigue el río». Él lo estaba haciendo mal. Había estado tratando de hacer una junta moderna, una junta de líneas rectas con sus manos viejas. Pero la junta zapoteca no era recta. La junta sísmica no era un ensamble de fábrica, era una junta curva, una junta que seguía la veta natural de la madera, una junta que se tejía por dentro, en espiral como un tornillo de madera. Por eso aguantaba los temblores. No se rompía porque no era rígida. «Dios mío», susurró. «Dios mío, qué tonto». Miró a su nieto. Sus ojos ya no estaban muertos, ardían con el fuego de la revelación. «Mijo», dijo, y su voz era firme, era la del maestro. «Tráeme la lámpara». «Más cerca». Se puso de pie. El dolor de la espalda se había ido, el cansancio se había ido. Tomó la gubia de su abuelo, y sus manos, que temblaban con el formón recto, ahora, con la herramienta curva que conocían de memoria, estaban firmes como una roca. «Así», le dijo a su nieto, que miraba con la boca abierta. «No la empujes, déjala que cante. Escucha». Y el shh, shh, del acero antiguo cortando la madera de 300 años, fue el único sonido en la catedral. El maestro estaba construyendo lo imposible. El día de la reinauguración del altar de los reyes llegó. La catedral de Oaxaca, que había estado cerrada en vergüenza, abrió sus puertas de par en par, y la ciudad entera respondió. Estaba llena a reventar. No solo la gente humilde del pueblo. En las primeras filas, con sus trajes oscuros, estaban el gobernador, el presidente municipal y, cómo no, el obispo, con su rostro lleno de alivio. La prensa nacional había mandado equipos. Era el evento del año. Y allí, sentado en la tercera fila, tieso como un palo, con un traje carísimo y una mueca de amargura en el rostro, estaba el licenciado Ricardo Montoya. Había sido cordialmente invitado por el obispo, una invitación que no podía rechazar. Había venido no a celebrar, sino a ser testigo.
Había venido con la esperanza de que al quitar las mantas, el altar se viera remendado, feo. Esperaba encontrar un error, una falla, algo que le permitiera susurrar. Se los dije, fue un error del viejo. Y en la última fila, atrás, de pie junto a un pilar, con su misma guayabera limpia y su sombrero en la mano, estaba don Mateo Vargas, callado, invisible, como siempre. A su lado, su nieto, Miguel, que miraba todo con ojos como platos. El murmullo se cayó cuando la doctora Elena Solis, elegante, con una autoridad que había recuperado, subió al atril. «Buenos días a todos», dijo, y su voz, amplificada por los micrófonos, llenó la catedral. «Hoy estamos aquí para presenciar un milagro. No un milagro divino, sino un milagro humano, un milagro de la memoria. Hace unos meses», continuó, y su mirada se desvió un segundo hacia Ricardo Montoya. «Nuestro amado altar, el corazón de Oaxaca, fue herido de muerte». Ricardo se hundió en su asiento. Sintió el calor de 1000 miradas sobre él. «Se cometió un error», dijo la doctora Solis. «Un error de soberbia. Intentamos salvar una joya del siglo XVII, con la arrogancia del siglo XXI. Usamos acero inoxidable y resinas plásticas para arreglar una obra de arte que fue diseñada para respirar, y casi la matamos». Ricardo Montoya estaba pálido de vergüenza. Su humillación era total. «La tecnología moderna», dijo la doctora y su voz retumbó, «con todos sus ingenieros y sus millones de pesos, falló catastróficamente. Estábamos desesperados», confesó. «El altar iba a colapsar, y entonces buscamos en el pasado, y descubrimos que los maestros zapotecas que construyeron esto hace más de 300 años tenían un secreto, una técnica perdida, una junta sísmica que permitía a la madera bailar con los temblores, una sabiduría que habíamos olvidado. Y hoy», dijo, «el altar está estable, está más fuerte y más hermoso que nunca». Hizo una seña: «Quiten las mantas». Con un movimiento dramático, 2 trabajadores jalaron las cuerdas. Las mantas blancas cayeron, y la gente jadeó. Un «ah» colectivo llenó la iglesia. Era una obra de arte. La madera brillaba, no con el brillo falso del barniz, sino con el lustre profundo del aceite de linaza. Y la columna que había estado partida en 2, estaba unida. Pero no se veía una cicatriz. Se veía un ensamble, una unión perfecta, curva, que parecía haber crecido así. Era la junta de madera que don Mateo había tallado en la noche. «Como pueden ver», dijo la doctora Solis con lágrimas en los ojos, «el altar no fue salvado por una máquina nueva. Fue salvado por unas manos viejas, manos que recordaban el lenguaje de la madera, manos que recordaban la sabiduría de sus ancestros». El obispo, conmovido, se puso de pie, tomó el micrófono, y esas manos tienen un nombre. Hoy la diócesis de Oaxaca y el Instituto de Antropología e Historia quieren honrar al hombre que hizo posible este milagro. «Llamamos a este estrado», dijo el obispo, y su voz se llenó de respeto, «al maestro don Mateo Vargas». La ovación, querida audiencia, la ovación fue un trueno. La gente se puso de pie, aplaudían, gritaban «bravo». Allá atrás, don Mateo se quedó helado, no se movió. El obispo tuvo que repetir su nombre. «Don Mateo, por favor, suba». Su nieto Miguel tuvo que jalarlo del brazo. «Abuelo, te hablan a ti, lo hiciste». Y don Mateo, el viejo obsoleto, el carpintero roto, caminó por el pasillo central, cojeando un poco por el cansancio, con su sombrero en la mano, y subió al altar, ese altar que él mismo había salvado. El obispo lo abrazó, la doctora Solis le entregó una placa de plata, y los aplausos no paraban, y allí, en la tercera fila, Ricardo Montoya lo vio todo.
Vio al viejo que había despedido, al inútil del que se había burlado, siendo honrado por el gobernador y por el obispo, frente a toda la prensa nacional. Y entonces los ojos de don Mateo cruzaron el mar de cabezas, y se encontraron con los ojos de Ricardo. Ricardo esperaba ver burla, esperaba ver triunfo, esperaba ver rabia, pero no vio nada de eso. Don Mateo Vargas el maestro solo lo miró con una dignidad serena, con esa calma del hombre que sabe quién es. Y en esa mirada Ricardo entendió su verdadera derrota. Entendió que el viejo no había trabajado para humillarlo a él. Había trabajado para honrar a sus abuelos, y esa era una batalla que el dinero de Ricardo nunca podría ganar. Pálido de vergüenza, Ricardo Montoya se levantó y mientras la gente aplaudía al maestro, él se escabulló por una puerta lateral, derrotado. Damos un salto en el tiempo. 6 meses después. No estamos en una obra ruidosa. No estamos en la catedral. Estamos en el patio de la casa de don Mateo, en su viejo taller. Pero el taller ya no está cerrado. Está lleno de vida. Ya no es un taller, es una escuela. La Escuela de Ebanistería y Ensambles Antiguos Vargas. Don Mateo está en el centro con su mandil de cuero, pero ya no está solo. A su lado, su nieto Miguel, ahora un aprendiz oficial, lija una pieza de cedro, y alrededor de ellos hay un grupo de jóvenes, 10, 12 muchachos y muchachas, con los ojos bien abiertos, aprendiendo. Son aprendices de la universidad, enviados por la propia doctora Solís. No, mijo, le dice don Mateo a un joven que usa mucha fuerza. No la empuje, escúchela. La madera le avisa, el formón debe cantar, no gritar. La escena final, querida audiencia, nos llena el alma. Don Mateo ya no es el hombre obsoleto, es el guardián, el puente entre el pasado y el futuro, el hombre que, al ser llamado viejo, descubrió que su verdadera vocación no era construir obras, sino construir carpinteros. Su legado no era la madera, era la sabiduría, y esa, por fin, la estaba pasando a la siguiente generación, porque al final, mis queridas amigas y amigos, el mundo moderno, con su prisa y su soberbia, siempre nos gritará que estamos viejos. Nos dirá que nuestros métodos ya no sirven, pero la vida, esa vieja maestra, siempre encuentra la manera de recordarnos que la tecnología se oxida y las máquinas fallan, pero la verdadera maestría, esa que se gana con 70 años de paciencia, esa que se guarda en las manos, esa, querida audiencia, esa no tiene edad, es eterna. Y si usted también cree en esto, si desea seguir alimentando el corazón con historias como esta, donde la fe, el honor y la justicia siempre triunfan, le invitamos con todo cariño a suscribirse a nuestro canal. Sería un verdadero honor tenerle con nosotros en la próxima historia.